El caso de la India y el Pakistán es un caso complejo. El día 23 de abril, un grupo de terroristas islámicos penetraron la frontera indo-pakistaní y asesinaron en Pahalgam a 26 turistas hindúes y a un trabajador. Asimismo, hubo 20 personas heridas. El llamado Frente de Resistencia, un movimiento islámico, se atribuyó el ataque. Hay que tener en cuenta que cuando se da la independencia de la India y el Pakistán en 1947, se separan a las poblaciones, se crea el Pakistán para poner a los musulmanes en el Pakistán y la India para que los hindús permanezcan en ella. Y por lo tanto la separación de estos dos países ha sido motivada por sentimientos religiosos y nacionalistas y ha llevado a 4 guerras entre ambas naciones. Pakistán reclama un territorio con el cual la India se ha quedado o ha conservado, que es Cachemira. Pakistán alega que la mayor parte de la población de Cachemira es islámica. La India, al ser confrontada con este ataque terrorista, que no es el primero y probablemente no será el último, acusó al Pakistán de ser el sponsor, el patrocinador del Frente de Resistencia, este movimiento islámico, porque evidentemente si alguien está resistiendo algo es porque presupone que hay un ocupante, es un Frente de Resistencia de Cachemira. Y por lo tanto la India tomó primero drásticas medidas diplomáticas. Esto es, expulsó a los diplomáticos pakistaníes de la India, suspendió las visas de viaje al Pakistán, cerró todas las fronteras con el Pakistán y, más grave aún, se retiró del Tratado de Aguas del río Indo, un río caudaloso e importantísimo de 1960. Lo último es lo grave, pues el tratado regula la redistribución de las aguas de ese caudaloso río entre el Pakistán y la India. La India tiene el control de las cabeceras. Las aguas se originan en los Himalayas, en el Tíbet, fluyen a través de la India, fluyen a través de Cachemira y llegan a la llanura pakistaní para desembocar finalmente en el mar Arábico. La India, al controlar las cabeceras del río y al haber denunciado el tratado, al haberse retirado del tratado, pues pone a Pakistán en un gran peligro, porque el Pakistán necesita de las aguas de ese río para su agricultura y para su población. La suspensión del tratado, entonces, es probablemente la medida más grave adoptada por la India. El Pakistán, evidentemente, llevó a cabo represalias, restringió inmediatamente el comercio con la India, cerró su espacio aéreo a los vuelos provenientes de la India y también cerró todos sus pasos fronterizos y suspendió, esto es lo más grave en el caso del Pakistán, el acuerdo de Shimla. El acuerdo de Shimla es el acuerdo de paz que pone fin a la guerra entre el Pakistán y la India en 1971. Esto es muy grave porque deja a ambos países en un limbo respecto a si están en paz o si están en un conflicto armado. Como decíamos, la India y el Pakistán han tenido 4 guerras. La primera en plena independencia, en 1947, se enfrentaron y la India se quedó con la mayor parte del territorio disputado. En 1965 se produjo la Segunda Guerra, en Cachemira justamente, invadida por el Pakistán. La India repelió el ataque y ganó el conflicto a pesar del buen desempeño de la Fuerza Aérea pakistaní. Y en 1971, nuevamente la India y el Pakistán fueron a la guerra. Y esto llevó al desmembramiento del Pakistán, a la creación de Bangladesh y a la rendición formal
del Pakistán frente a la India. O sea, el Pakistán perdió también esa guerra. En 1991, sin declararse formalmente la guerra, los dos estados volvieron a enfrentarse en Kargil, en las alturas de Cachemira. Los combates llegaron a realizarse hasta 5.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Ya eran potencias nucleares, por lo tanto, el conflicto, a diferencia de los otros tres, fue limitado y, digamos, que durante mucho tiempo, algunos años, intercambiaban fuego de artillería en el Hindu Kush, en los Himalayas. La India triunfó también del conflicto de 1991 y frente a esta catástrofe pakistaní, pues hubo un golpe de Estado en Pakistán y se derrocó al gobierno. Es obvio que la India y Pakistán, como ya todos hemos comprendido, pues no son los mejores amigos. Han tenido varios enfrentamientos armados desde 1991, muchos de ellos sin llegar a la guerra. Ambos son importantes potencias nucleares. Este 26 y 27 de abril, sin embargo, la India habría liberado agua de una represa llamada la represa de Uri, y esto habría producido inundaciones y pánico en el Pakistán. El 6 de mayo, la India ya atacó militarmente territorio pakistaní, del otro lado de la frontera, con un número no determinado de misiles y con ataques aéreos, destruyendo 9 blancos, según la India, de infraestructura terrorista en Pakistán y matando a 31 personas. Pakistán alega que, claro, los blancos eran ciudades de civiles y, en consecuencia, la artillería pakistaní bombardeó el lado hindú de la frontera. Se produjeron ataques aéreos. El Pakistán dice que ha derribado 5 aviones cazas de la India, pero esto ha sido imposible de confirmar y la India guarda un silencio sepulcral respecto al asunto. Hay que comprender que en este conflicto el origen está en poblaciones que cultural y religiosamente son diferentes y que son controladas por estados de otra convicción, concretamente Cachemira, con población islámica, no únicamente islámica, también india, es controlado por la India. Y en ese sentido, esto debe hacernos reflexionar sobre cómo serán los conflictos del siglo XXI y también sobre varios conflictos del siglo XX. Esto nos hace ver qué es lo que realmente sucedió en Yugoslavia entre 1989 y 1993. Cuando se desintegró ese país, surgieron nuevas naciones en guerra entre ellas: Croacia, Eslovenia, Bosnia, Serbia, Montenegro, etc. Y finalmente, con los acuerdos de Daytona, patrocinados por los Estados Unidos, se llegó a la paz. Lo mismo el caso del Kosovo, en el cual la mayoría de la población era musulmana albanesa, que se desgajó de la Federación Yugoslava, de lo que quedaba de ella, Serbia y Montenegro, y declaró su independencia. También es el caso de Ucrania, donde hay población ortodoxa, culturalmente rusa, y población uniata, católica, de origen ucraniano. Todos estos conflictos responden a estos patrones culturales y religiosos. Y entonces la pregunta que queda en el aire es si en el siglo XXI estamos volviendo a entrar a guerras e irredentismos nacionales, si se están repitiendo los patrones de finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Volvemos en unos momentos con las conclusiones.